¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar el capítulo 4 y 5 del libro de mecánica de fluidos. Eh, bueno, nos presentamos. Mi grupo está conformado por mi compañero Vico P. Torres Mera, Jali Cebola Ramírez y mi persona Abdieskis Fernández. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua. Eh, y ahora el, el tema que vamos a desarrollar es con respecto al curso de Mecánica de Fluidos 1. Bueno, pasamos con el primer tema, que es de fuerzas debidas a fluidos estáticos. Primero, para explicar esto tenemos que tener una pequeña definición de qué es un fluido estático. Un fluido estático es aquel que no está en movimiento, y la particularidad de los fluidos estáticos es que no hay ninguna velocidad de flujo o corriente dentro del fluido. Este tipo de fluidos se comportan de manera diferente a los fluidos en movimiento, ya que las fuerzas que ejercen sobre los cuerpos sumergidos en ellos están directamente relacionadas con la presión que se genera debido a la gravedad. Bueno, para los para este tema tenemos la ecuación de fuerza igual a presión por área. Eh, bueno, pasamos con el siguiente concepto, que es la presión en un fluido estático. Bueno, la presión es la cantidad de fuerza que ejerce un fluido sobre una superficie por, por unidad de área. En un fluido estático, esta presión depende de los factores, la profundidad en la que se encuentra el objeto dentro del fluido y las características del fluido. Bueno, la profundidad se refiere a la altura o a la profundidad en la que está sumergido el cuerpo en el fluido. Y esto va en relación a la densidad del mismo fluido, ya que mientras un fluido sea más denso, obviamente que va a tener más peso, va a generar una mayor presión en el cuerpo. Bueno, la fórmula para, para la ecuación de ese tema nos dice que la presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Eh, Eso significa que a mayor profundidad dentro del fluido, mayor será la presión ejercida sobre el cuerpo o superficie sumergida. Bueno, pasemos a hablar sobre fuerzas sobre superficies sumergidas. Bueno, nos dice que cuando una superficie, por ejemplo una pared vertical, que en este caso vamos a desarrollar los ejercicios de pared vertical de un objeto sumergido se encuentra en un fluido estático, la presión en diferentes puntos de esa superficie varía dependiendo de la profundidad. Por lo tanto, la fuerza total que ejerce sobre la superficie será el resultado de sumar las presiones en todos los puntos de la superficie sumergida. Se preguntarán cómo vamos a sumar las presiones en cada punto. Bueno, eso sería integrar cada diferencial de la altura a la que se encuentra el fluido. Por ejemplo, puedes tomar referencias de una profundidad cero, que sería la presión atmosférica, y luego se va integrando hasta una profundidad X. Bueno, pasamos a hablar sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que cuando una presión se aplica a un fluido encerrado, esa presión se distribuye igualmente en todas las direcciones. Es fundamental en sistemas hidráulicos como frenos de automóviles, prensas y ascensores hidráulicos. Por ejemplo, en un sistema hidráulico, si se aplica una pequeña fuerza en un área pequeña, la presión generada que se transmite en un área mayor, lo que permite mover objetos pesados con una fuerza menor. Bueno, eso quiere decir que al ejercer presión en una menor área, la fuerza será mucho mayor a ejercer la misma cantidad de fuerza, pero en un área mayor del fluido. O sea, al ejercer la misma cantidad de fuerza en una mayor área, la fuerza resultante tendría que ser mucho mayor a la fuerza inicial. Bueno, para comprender con eso tenemos también el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que es, es esencial para entender el comportamiento de los objetos dentro de los fluidos estáticos, y establece que todo cuerpo parcial o completamente sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado del cuerpo. Bueno, esta fuerza que se opone al peso vendría a ser la fuerza que en muchos libros está denotada como F sub B. Bueno,
La fuerza F sub B, bueno, esa fuerza F sub B, la ecuación de F sub B es igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido parcialmente o completamente sumergido por la altura. Bueno, tenemos también que hablar sobre tensión superficial, la relación con fluidos estáticos. Bueno, la tensión superficial es una propiedad de los líquidos que ocurre en la superficie del fluido y es responsable de la formación de gotas, burbujas y la capacidad de ciertos insectos para caminar sobre el agua. En los fluidos estáticos, la tensión superficial mantiene la cohesión entre las moléculas del fluido en la superficie, generando una especie de membrana que se resiste a ser deformada. Bueno, como ejemplos prácticos tenemos las represas, la flotación de un barco, y en el siguiente tema, que nos trata de flotabilidad y estabilidad, hablaremos acerca de submarinos y barcos y cómo estos hacen para volver a su posición inicial. Bueno, como conclusión del tema, tenemos que las fuerzas que actúan sobre un objeto sumergido en un fluido estático están principalmente relacionadas con la presión que ejerce el fluido a medida que se aumenta la profundidad. Estos principios son fundamentales para comprender fenómenos como la flotación y la resistencia de estructuras sumergidas. En este caso es fundamental entender el principio de Pascal y el principio de Arquímedes que les mencioné hace un momento. Y nos dice que estos nos ayudan a entender cómo los fluidos reaccionan ante la presencia de un objeto y cómo se distribuyen las fuerzas dentro de ellos. Bueno, pasamos con el siguiente tema que sería el capítulo 5 del libro de Mecánica de Fluidos. Bueno, el capítulo 5 nos habla de flotabilidad y estabilidad. Bueno, para entender esto tenemos que entender primero qué es flotabilidad. Bueno, la flotabilidad es la capacidad de un objeto para flotar o sumergirse en un fluido, dependiendo de la fuerza de flotación que experimenta el objeto, la cual se genera por el desplazamiento del fluido en el que está sumergido. Bueno, como principal fuerza o determinante que actúa sobre el cuerpo, tenemos a la fuerza de flotación, la misma que les mencionaba hace un momento. La fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado, o la densidad del fluido por el volumen por la gravedad. Bueno, según el principio de Arquímedes, un objeto que se sumerge en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba conocida como fuerza de flotación, igual al peso del fluido desplazado por el objeto. La fórmula de flotación es la ya mencionada hace un momento. Bueno, para entender este concepto, tenemos que la fuerza de flotación va a ser siempre la que se opone a la fuerza que ejerce el peso. Se sabe que la fuerza que ejerce el peso siempre está en sentido hacia abajo, vendría a ser negativa. Y para determinar si es que un cuerpo flota, se iguala simplemente a la fuerza de flotación, que determinando mediante la ecuación que les di hace un momento, podremos determinar si un cuerpo se hunde o flota en el fluido. Bueno, pasando con la siguiente teoría, vamos a hablar acerca de flotabilidad y estabilidad. La densidad es un factor clave en la flotabilidad. La densidad de un objeto en comparación con la densidad del fluido determinará si el objeto flotará o se hundirá. Bueno, esto va en relación a la densidad. Si es que la densidad del objeto es mayor que la del fluido, este se hundirá, pero si la densidad del objeto es igual, este se mantendrá estable, pero no tendrá una fuerza de flotabilidad alta. Bueno, pongamos un ejemplo práctico. Un barco de acero flota en el agua, a pesar de que el acero es mucho más denso que el agua porque el barco tiene una gran cantidad de aire en su interior. Esto reduce su densidad global y permitiéndolo flotar. Bueno, este ejemplo nos quiere decir que
un barco, un barco de acero al sumergirlo en agua flotan, ya que el barco en sí no es una super, no es un objeto llenado parcialmente de puro de puro acero, sino que en su interior tiene una parte que está libre y por eso al sacar el área del barco sale a una densidad menor a la del agua, por eso es que no se hunde. Bueno, hablaremos acerca de estabilidad de un objeto flotante. La estabilidad se refiere a la capacidad de un objeto para mantener su posición o regresar a su posición inicial si se inclina o se volteara o al ejercer una fuerza exterior. Bueno, primero, para factores que afectan la estabilidad, tendremos dos factores principales: el centro de masa, el CG, y el centro de flotación, el CC. Bueno, el, el centro de masa es el punto en el que se puede considerar que se concentra toda la masa del objeto. En objetos flotantes, el centro de masa debe estar lo más bajo posible para asegurar la estabilidad. Esto quiere decir que el centro de masa siempre está por debajo del centro de flotación para que este cuerpo sea estable o regrese a su posición inicial al ejercerle una fuerza exterior. Bueno, ahora hablemos del centro de flotación. El centro de flotación El centro de flotación es el punto donde se actúa la fuerza de flotación sobre el objeto. En un fluido estático, el centro de flotación siempre está en el centro de la masa del fluido desplazado. Esto quiere decir que el centro de flotación siempre estará a una altura total entre dos. Por ejemplo, si es que la forma más práctica de calcular esto es en un cuadrado. Si es que el objeto, el cuadrado, tiene lados 5 lados cuadrados, su centro de flotación será a la altura de 2,5 metros. Esto asegurará que el objeto sea estable y flote. Para que un objeto sea estable se debe cumplir que el centro de masa debe estar por debajo del centro de flotación. Cuanto mayor sea esta diferencia, más estable será el objeto. Si un objeto se inclina o gira, la fuerza de flotación actúa para devolverlo a su posición vertical original, y si la forma y las características del objeto son adecuadas. Bueno, eso quiere decir que la fuerza de flotación es una fuerza que siempre actúa hacia arriba o en contra de la fuerza del peso. Por eso es que es como si hubieran dos fuerzas: la fuerza de flotación tirando hacia arriba y la fuerza del peso tirando hacia abajo, y por eso cuando se le aplica una fuerza exterior a las esquinas o en cualquier dirección, el cuerpo siempre tenderá a volver a su posición inicial. Bueno, las condiciones de estabilidad. La estabilidad estática en el objeto regresa a su posición de equilibrio después de haber sido desplazado ligeramente. La inestabilidad. ¿Qué es la inestabilidad? La inestabilidad es la capacidad de que el objeto se voltee o se hunda más después de ser desplazado ligeramente. Bueno, la inestabilidad vendría a ser lo contrario de la estabilidad. Esto quiere decir que si se le aplica una fuerza a estirar al cuerpo, puede ser por olas o por vientos, el cuerpo luego de un tiempo determinado no volverá a su posición inicial y tenderá a seguir tambaleándose. Bueno, hablaremos de la estabilidad neutra. La estabilidad neutra nos dice que el objeto permanecerá en la posición en la que se ha desplazado y no regresa a su posición original ni se hunde más. Bueno, un ejemplo práctico de todo esto que hemos estado hablando son los botes y barcos. Los botes tienen una forma que permite que su centro de masa esté lo más bajo posible. Esto quiere lo más bajo posible, a la misma altura del agua, y que su centro de estabilidad esté por encima del centro de gravedad. Bueno, si un bote se inclina, la fuerza de flotación intenta devolverlo a su posición vertical. En fluidos,
Es lo que todos hemos hablado. Y ahora hablamos de un ejemplo práctico que son en los globos de helio. Bueno, dice que un globo de helio no es un globo de helio flota en el aire porque el helio es mucho menos denso que el aire, lo que genera una fuerza de flotación hacia arriba, aunque el globo esté contenido dentro de un material más denso que el, por ejemplo, en este caso el material que se utiliza para los globos es el caucho y es mucho más denso que el aire, pero en su interior o toda su estructura prácticamente del globo sería el helio, por eso es que flota. La flotabilidad de un globo de helio depende directamente de la diferencia de densidad entre el helio y el aire. Bueno, eso quiere decir que un globo, un globo es una perfecta, es un ejemplo perfecto entre la diferencia de densidades y esto hace que el globo se eleve se dirija hacia abajo. Bueno, como conclusión para la flotabilidad, tenemos que la flotabilidad es el principio que explica cómo y por qué los objetos flotan o se unen a un fluido. El principio de Arquímedes establece que un objeto experimenta una fuerza de flotación igual al peso del fluido desplazado, lo que determina si flotará o se hundirá la relación o se hundirá. Bueno, con respecto a la estabilidad de un objeto es esencial para garantizar que no se voltee o se hunda cuando se ve afectado por fuerzas externas. La estabilidad depende de la relación entre el centro de masa y el centro de flotación del objeto. Para determinar que un objeto sea estable, su centro de masa debe estar lo más bajo posible respecto al centro de flotación, lo que asegura que el objeto regrese a su posición inicial si se desplaza. Este concepto es crucial en el diseño de embarcaciones, plataformas flotantes y otros dispositivos que necesitan mantener su equilibrio en los fluidos. Bueno, a continuación pasaremos a resolver el primer ejercicio que trata de acerca del tema de estabilidad y flotabilidad. Nos dice el enunciado nos dice un cubo del lado de 0,5 metros y la densidad del cubo es de 800 kilogramos por metro cúbico, está parcialmente sumergido en agua. Bueno, la densidad del agua ya se conoce que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Nos piden determinar si el cubo flota y si es así calcular la altura sumergida, la altura h del cubo y la estabilidad del mismo. Bueno, para desarrollar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer o encontrar es el peso del cubo. ¿Cómo determinamos el peso del cubo? Bueno, como hace rato les expliqué una fórmula. La fórmula del peso es la densidad del cubo por el volumen del cubo sumergido por la gravedad. Bueno, vamos a empezar. Bueno, tenemos que el peso del cubo va a ser igual a la densidad del cubo por el volumen del cubo sumergido por el volumen y por la gravedad. Reemplazamos los datos que nos da en el enunciado. Bueno, nos dice que la densidad del cubo es 800 kilogramos por metro cúbico. Bueno, nos quedaría peso del cubo 800 kilogramos. Bueno, los kilogramos no vamos a poner porque para simplificar más rápido.
Bueno, ahora tenemos que el volumen del cubo sumergido nos dice en el volumen nomás del lado 0,5. Bueno, para hallar el volumen 0,5 tenemos que elevarlo al cubo nada más porque es un cubo. Bueno, por 0,5, como está en metros, lo dejamos en metros. 0,5 al cubo por la gravedad. En este caso vamos a trabajar con 9,80, 9,81 para ser más exactos. Bueno, tenemos que el peso del cubo, nos da, bueno, haciendo esta multiplicación nos da 980 newtons. 980 newtons. Bueno, ahora calculamos la fuerza de flotación utilizando el principio de Arquímedes que les expliqué en el video. Nos dice que la fuerza de flotación F sub B es igual a la densidad del agua, que es 1000, por el volumen sumergido, en este caso, y por la gravedad, que luego lo vamos a reemplazar. Bueno, ese vendría a ser el segundo paso. Este vendría a ser el primer paso. Ahora como tercer paso es determinar si el cubo flota. Eh, Vamos a determinar si es que el cubo flota o no. Bueno, para que el cubo flote debe cumplirse la condición de que la fuerza de flotación debe ser mayor a la del peso. Bueno, si el cubo flota, el volumen sumergido se puede expresar como el volumen sumergido se puede expresar como la altura por el lado al cuadrado. El lado del cubo que era 0,5 metros por el lado al cuadrado. Como siguiente paso, como el paso número 4, tenemos que igualar las fuerzas para encontrar la altura h. Bueno, la fuerza de flote FB vamos a reemplazar arriba, donde vamos a hallar una vez teniendo el volumen, va a ser la densidad, el volumen, la ecuación del volumen, ese podríamos reemplazarlo acá en la ecuación, donde nos quedaría como h por
HL cuadrado. HL cuadrado. Todo esto por la gravedad. Multiplicado la gravedad. Bueno, reemplazando la fuerza B. La fuerza B o la fuerza de flotación nos da un resultado, un valor de... Bueno, acá no vamos a reemplazar. Simplemente igualamos la fuerza de flotación y el peso. El peso nos da era 980 newtons. Bueno, para continuar con eso tenemos que borrar esto. Borramos todos esos valores que nos ha dado. Limpiamos. Ya, desarrollamos. Nos dice que acá tenemos que igualar el FB con el peso. La fuerza B es la densidad. Ponemos acá los 1000 por... Aunque acá no nos va a alcanzar. Operamos desde acá. Los 1000. Mejor lo anotamos como la densidad del agua por la altura por el lado al cuadrado por la gravedad. Y esto igualamos al peso. El peso obtuvimos 980 newtons. 980 newtons. 980 newtons. Bueno, sustituimos los valores para encontrar H. Bueno, la densidad del agua nos da 1000 kilogramos por metro cúbico. Debería de ser, pero en este caso no va a alcanzar acá en mi pantalla, en mi presentación. La altura es una incógnita que vamos a encontrar ahora. La altura, pero el lado sí tenemos. Cero 0,5 al cuadrado por la gravedad, que es 9,8, y esto igualamos a 980. Nos quedaría esta ecuación. Bueno, tendremos que limpiar esto. Limpiamos esto para seguir operando. Bueno, multiplicando quedaría 1000H nos quedaría 1000H por 5 al cuadrado nos da 0,25. Ok, podemos multiplicar una sola, 1000 por 1000
podemos ordenarlo así como 1000 por 0,25 de los 5 al cuadrado. 1000 por 0,25 por h, y todo esto por la gravedad 9,8, igualamos a 980, y de aquí borramos esto para seguir desarrollando. Operando esto nos da 2452,5 h. Esto igualamos a los 980. Despejamos el h. Despejamos el h y nos da una altura de 0, de 0 de 0,39. metros. Y esta sería la profundidad en la que el cuerpo se encuentra sumergido. Entonces, si nos dice que un lado mide 0,5 metros y la profundidad es la que el cuerpo se encuentra sumergido es de 0,39 metros, eso indica que el agua está hasta más de la mitad del cuerpo, o que más de la mitad del cuerpo se encuentra sumergido. Bueno, para determinar la estabilidad del cubo, simplemente dividimos esta altura h que nos ha dado entre 2. Simplemente dividimos este h entre 2. Este h lo hacemos entre 2 y nos da un valor de 1,995 metros. Bien, estos dos valores son los que tenemos que tener en cuenta. El h inicial, borramos, el h inicial nos dice que era 0,39 metros. Bueno, en conclusión, el cubo flota con una altura sumergida aproximadamente de 0,39 metros y es estable, ya que su centro de gravedad está por debajo que su centro de flotación, y eso sería la resolución del ejercicio. Bueno, a continuación pasaremos con el siguiente ejercicio, que es ahora el siguiente ejercicio es del capítulo 4 de fuerzas debidas a fluidos estáticos.
Bueno, el enunciado nos dice calcular la fuerza ejercida por el agua sobre una pared vertical plana de altura h, que una altura h igual a 4 metros y un ancho b de 2 metros. El ancho b que está sumergida verticalmente en agua hasta una profundidad de 3 metros. La densidad del agua es, ya la conocemos, 1000 kilogramos por metro cúbico, y la aceleración de la gravedad es 9,81. Bueno, como siguiente ejercicio tenemos un ejercicio que nos dice, el enunciado nos dice calcular la fuerza ejercida por el agua sobre una pared vertical plana de altura de 4 metros y un ancho de 2 metros, que está sumergida verticalmente en agua hasta una profundidad de 3 metros. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Nos dice calcular la fuerza ejercida por el agua sobre una pared vertical. Bueno, primero para este ejercicio, tenemos que definir la presión en función a la profundidad. Bueno, la presión sabemos que es la densidad por la gravedad por la altura. Bueno, eso vendría a ser un diferencial en cada punto de la profundidad, en lo que el diferencial de la profundidad nos quedaría la densidad por la gravedad por la altura por un b que vendría a ser, por una variable b que vendría a ser el ancho de la pared, por el diferencial de y para hacer el diferencial. Bueno, este b vendría a ser una constante que va en relación al ancho de la pared. Bueno, si en este caso una pared midiera de 1 metro, no afectaría en nada, pero en nuestro ejercicio nos dice una pared de ancho de 2 metros, así que sí lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, borramos esto. Bueno, para integrar integramos para encontrar la fuerza total. Bueno, la fuerza total vendría a ser de un límite de, el punto más bajo sería de 0. Integramos de 0 a 3. El punto 0, porque ahí sería el nivel superficial del agua, por así decirlo, el nivel de la atmósfera. Y esto sería por el diferencial de la fuerza. Bueno, igualando, acá tenemos que la integral de 0 a 3 nos quedaría igual a la densidad por la gravedad por b. Recordemos que era el ancho de la pared, por y por el diferencial de y. Bueno, ahora simplemente calculamos la integral, y que nos reemplazamos los valores de la integral, ¿no? 0, 3, la densidad del líquido, del agua, son 1000, la gravedad 9,81, b era 2 metros, y y por el diferencial de y. Bueno, en este caso no me alcanza. Nos quedaría la fuerza ejercida tendría esta ecuación. Bueno, simplemente integramos y. Bueno, integramos y aparte. Integramos y. Recuerden que para
para integrar. Esta es una integración básica, un límite en la que se tiene en cuenta el límite superior y el límite inferior. Bueno, el límite inferior es 3, en la que será evaluada la integral, y el límite superior 3. El límite inferior 0 y el límite superior 3. Bueno, de esto borramos acá. Discover a better drawing experience in Clip Studio Paint. Bueno, Clip Studio Paint offers a natural, realistic drawing experience. You can even adjust the shape and thickness of your line. Borramos. Borramos estos datos. Nos quedamos solo. Nos quedamos solo con los datos de ok. Bueno, volvamos de 0 a 3. Como recordemos que para integrar es el límite superior menos el límite inferior. Vendría a ser 3 y al cubo. Se le suma 1 al exponente y se le divide entre el número. Bueno, estaba elevado a 1, se le suma 1, queda 2 sobre 2 de 3 a 0. Bueno, continuando con la integración, esto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces quedaría y cuadrado sobre 2 menos y0 sobre 0. Como el límite inferior es 0, reemplazando los valores de y sería un poco más ancho. Ahí. Y cuadrado sobre 2 evaluado de 3 a 0. Como bueno, acá reemplazamos simplemente los datos en la ecuación. Quedaría 3 cuadrado sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2. Como este 0 se elimina, simplemente tenemos en cuenta esto. Ok, quería 3 cuadrado sobre 2. 3 cuadrado sobre 2. Esto nos da 9 medios. Sería 4,5. Y reemplazamos en la ecuación esta que tenemos. Ahí reemplazamos el y. Era 4,5. Hacemos más delgado. Bueno, la fuerza nos quedaría de esta forma. 1000 por 981 por los 2 por 4 o 9 medios, más fácil. Bueno, de este ejercicio nos da que la fuerza tiene un valor de 88.290 newtons, que será lo mismo que 88,3 kilonewtons. Y este vendría a ser el resultado final del ejercicio. Hasta luego. Gracias.